entrevistar a José Roy Miser. Hoy es el 10 de septiembre. El filmador se llama Jordan Marín. Basta. Dejo la presentación libre. Sí. No puedo creer. Bueno, me llamo José Roy Miser, tengo 74 años. ¿Y su lugar de nacimiento? Basavilbaso. ¿Quiénes fueron los que emigraron acá desde Europa? ¿Su Sí. padre o su...? Y mis abuelos llegaron en 1894, ¿De dónde? de Rusia, no sé el lugar, no sé bien, no me acuerdo. ¿Y su padre le contó alguna historia? O Él algo? vino de semanas, así que... Pero algo que hayan contado sus abuelos. Y sí, más o menos, pero remotamente, porque... De cómo era la vida en Rusia y ese tipo de cosas. La verdad que no, porque yo cuando falleció mi abuelo yo era chico y no había gran contacto con él, así que la verdad que tener un contacto fluido con él como para... No sabe cómo era Sí, la vida. y la vida de ellos ya, qué sé yo, han sufrido bastante ya también, pero contarte que conozco cómo fue la vida de ellos, no sé. ¿Y cómo comenzó su vida acá en Argentina? ¿Eh? ¿Y cómo comenzó su vida acá en Argentina? Bueno, ellos vinieron y tuvieron una vida muy sacrificada porque calculá, acá no había alambre, no había nada, era todo campo y cielo nomás. Salían a buscar los animales que tenían los caballos, salían a medianoche a buscarlos hasta que encontraban, los traían para atar. Primero era con bueyes, después con caballos. ¿Qué edad tenía su padre cuando emigraron? Y era chico, vino de semanas el de allá, muy chico. chico. ¿Sí? ¿Y acá en Argentina, quiénes vinieron de su familia? Hablame más fuerte o no siento nada. Acá en Argentina, ¿quiénes vinieron de su familia? ¿Qué? Acá en Argentina. Sentate más cerca como no siento, querido. No siento. También hay que hablarme claro porque no siento. Acá en la Argentina. Sí. ¿Quiénes vinieron de su familia? ¿Qué? Acá en Argentina, Sí. ¿quiénes vinieron de su familia? ¿Quiénes vinieron? Y vino mi abuelo con la abuela y los hijos mayores, hermanos de papá. Yo no sé si eran 3 que vinieron, no me acuerdo bien. ¿Usted sabe los motivos de la emigración? ¿Por qué se fueron de Rusia y vinieron para acá? ¿Por qué vinieron de Rusia para acá? Sí. Y buscando nuevos horizontes para mejorar la vida. ¿Y por qué eligieron justo Argentina? Y porque la llevé y los trajo acá. O sea que quedó familia de ustedes en Rusia. Y han quedado familiares allá. Pero... ¿Y siguen vinculados con ellos? ¿Siguen vinculados con ellos? No. Los desconocemos completamente porque no hubo contacto más con ellos. O sea que se perdió completamente el lazo con ese familiar. Y solamente con los que estaban acá en la Argentina. Sí. ¿Su apellido acá y en Europa es igual? Creo que lo reformaron algo antes, lo escribían Roy Miser con Z, algo así, no sé. Roy Michel, viste en Yiddish que se escribe diferente en hebreo. Claro. ¿Puede repetirnos por favor el motivo por el que vinieron sus abuelos para acá? Y para buscar un nuevo horizonte para mejorar la vida porque estaban muy mal allá. ¿Y por qué eligieron justo Argentina? Porque eligieron la Argentina, no sé, porque vinieron no sé, eso desconozco porque vinieron de Argentina. No saben por qué. No. Y pues la vida los trajo acá, o sea, la opción del barón Ish los trajo acá. Los llevé y los trajo acá y no. Tuvieron primero una colonia concentrada. ¿Qué es la Yeve? ¿Qué es la Yeve?
No siento querido. Usted dijo que lo trajo una... La heavy colonización. La heavy. Ah, llegó con el... Ah. Está bien, está bien. ¿Y su padre se acuerda algo de cómo fue, le contó algo de cómo fue su arribo a este país? No te digo que vino semanas. Era chiquito. ¿Su padre se nacionalizó acá? No, nunca no sacó carta de ciudadanía acá. ¿No? Siguió siendo ruso, ¿no? ¿Por qué? No quiso. ¿Pensó volver en ¿Eh? algún momento? ¿Pensó en volver en algún momento a Rusia? ¿Si volvió alguna vuelta? Sí, No. pensó en volver. Que yo sepa, no. No, sí, simplemente no. Él actuó, trabajó en partidos políticos, pero nunca se ayudó, pero nunca estuvo en... no se quiso nacionalizar, no sé por qué motivo, no sé, pero él no era ruso, ¿no? ¿Dónde se instalaron sus abuelos cuando vinieron para acá? De acá 10 kilómetros, línea 20. Primero estuvieron en una colonia concentrado hasta que hicieron las casas. Después fue una colonia de, qué sé yo, cerca de 20 y pico familias había. ¿Y cómo eran esas casas? Y las casas eran de ladrillo, asentadas en barro. La casa está ahí, la casa original está. ¿Existe todavía? La casa que era de mi abuelo está ahí. ¿Y cuántas habitaciones tenía? ¿Cómo vivían ellos? ¿Vivía su familia nada más? ¿Eran sus abuelos y su padre? Y hermanas de papá, hermanos. Sí, era una familia bastante grande. Pues se fueron casando y el único que quedó ahí en el campo fue papá. ¿Cómo fue la educación de su padre? Tuvieron una escuela primaria, tercer grado, nada más. No Nada había más. ¿Y después qué hizo? ¿Tuvo que trabajar o trabajar continuamente, no se dejó de trabajar. con su abuelo en el campo? Claro. ¿Y su padre concurrió a alguna institución educativa? En las cooperativas trabajó siempre, integró en las comisiones de la cooperativa. Había una cooperativa paralela a la Lucienville, que era una cooperativa de ¿cómo se llama?, de tambo de leche. Entonces él llegó a ser presidente, ahí también estuvo. ¿Y estuvo en contacto con la colectividad judía? Sí. Y en el patio casa estaba el Shil. En el patio casa el Shil, y está el Shil está todavía. ¿Está todavía? Una pregunta. No como Shil, pero está el edificio. ¿Y las ceremonias de Shabbat y todas esas cosas se realizaban? ¿Había gente como para Sí, era una colonia grande y venían de otras colonias de ahí al lado, venían ahí porque como era un Shil, que se juntaba mucha gente. ¿Pasa? Pasa. ¿Su abuelo sabía algo sobre la Argentina cuando vinieron para acá? ¿Sí? Si su abuelo sabía algo sobre la Argentina cuando vinieron acá. Si sabía algo de la Argentina, no, ¿qué va a saber? No sabía nada. O sea Sí. que vino por la oportunidad que tuvo por el varón. Claro. Entonces, su abuelo y su padre trabajaban en el campo. Los campos eran los que le había dado el varonil. Claro, sí, justamente. ¿Y cómo se relacionaba con la cooperativa? Bueno, después se formó la cooperativa Lucienville. ¿Y cómo Bueno. era el manejo de la cooperativa, sus funciones? Y la función de la cooperativa era que la gente entregaba el cereal, toda la producción, y se sacaba de ahí, se sacaba la comida, ¿viste? Se retiraba ahí, tenía almacenes grandes la cooperativa, y había era almacén, tienda, ferretería, todo. Entonces entregaba el cereal, se entregaba los huevos que se juntaba de las gallinas y eso se comercializaba y se retiraba mercadería. Después del cereal también se sacaba vale y se entregaba en las panaderías para comprar pan. Y había a veces carnicería que se entregaba un animal y se iba retirando carne. ¿Recuerda algo sobre la arribo al país? O sea, si le contaron algo sobre su abuelo cuando llegó acá.
Si yo me acuerdo, Si le contaron. me contaron si yo no era nacido. Vino en 1894, yo nací en 1927, así que puedo acordarme muy poco cuando vino. Está bien. ¿Sabes si tuvo que hospedarse en un hotel de inmigrantes? No sé si tuvieron algo de hotel, no sé, pero sé que vinieron, tuvieron una colonia concentrado hasta que se hicieron las casas ahí. Con la ayuda del varón. O sea, Sí, todo eso. siempre dirigido por él. Y sus abuelos y su padre se comunicaban, tenían amigos así, todos de la misma colonia, Y es claro, digamos, claro, que eran todos judíos. claro. Y hay una trayectoria de familias ya que se han hecho muy amigos, ya los hijos, los nietos siguieron siendo amigos, ya después viste tanto. Y luego su padre, ¿a qué se dedicó? ¿Cómo? ¿A qué se dedicó su padre después, cuando fue mayor? Y siempre estuvo en el campo. Siempre en el campo. Claro, sí. Estuvo hasta que falleció en el campo. Su padre y su abuelo, ¿pensaron quedarse definitivamente en este país? Yo diría que sí. ¿Y con el idioma cómo se arreglaban? Y en primer tiempo han sufrido. Papá no, porque papá fue ya, Claro. se Se le le resultó más tenía fácil. mal. Y claro, han sufrido, pero así se han defendido como te toca ir a otro lugar y no sabes hablar, ¿no? Claro. ¿Sabe cómo se conoció su madre con su padre? Sí, se conocieron. Mi madre era de Buenos Aires. Vivía en Buenos Aires. Y bueno, por amistades se conocieron. Muy joven, mi madre tenía 18 años cuando se casó y se vino a vivir del centro de Buenos Aires. Talcahuano vivía y se vino a vivir ahí a la línea 20. Eso era amor. Claro. Y no se podía ir su padre porque estaba con el campo. Ah, no, sí, la vida de él era el campo, Claro. igual que yo. Si yo nací, me crié y estoy en el campo todavía. Vivo acá hace un par de años, pero hasta hace poco yo vivía en el campo. Usted también se dedicó al campo, Sí, sí, con la sí, misma sí, tarea sí, que sí, su abuelo y su padre. Y tenemos la casa semi puesta porque nos saquearon la casa, pero tenemos la casa puesta con todo ahí en el campo. Y yo recién llegué de allá. ¿Y usted qué hace en el campo? ¿Qué tiene? Hacemos ganadería, agricultura. ¿Y usted estuvo comunicado con alguna institución judía, con algún templo, alguna comunidad? No, de comunidades no. Yo lo que estuve en la cooperativa Lucienville muchos años, en la comisión directiva. Disculpe una pregunta, volviendo al tema del campo. Usted acaba de decir que le habían saqueado la casa. Ujú. ¿Pero qué fue? O sea, un acto contra usted. No, no había nadie adentro. Nosotros viviendo acá. Ah, Rompieron una ventana, entraron y saquearon. ¿Usted no fue al templo, no tuvo relación con la colectividad acá? Sí, voy al templo, voy las festividades. Y cualquier acto que hay, voy. Pero de eso de estar los sábados y no. No, porque perdí el contacto cuando ya se cerró ahí en la línea, que no hubo más. Nosotros quedamos ya para venir a Vaso, especialmente para eso, no. Veníamos cuando había un acto, algo, o las festividades que hay, siempre vamos. ¿Usted se acuerda cómo se sentía en la escuela siendo inmigrante? O sea, siendo familiar directo de inmigrante. O sea, lo discriminaban o No, eran todos iguales. acá yo no he notado discriminación. ¿Y su papá en la relación con el resto de la gente de la colonia? Bien, todo bien. Sí, se llevaba muy bien con todo. Entonces la vida de los inmigrantes a la Argentina, a pesar de haber sido muy difícil, también fue buena, por otro lado, por otra parte. Fue buena porque se concentraban, había mucha amistad, ¿viste? Había mucha sinceridad también. Sí, ahí el Chile era punto de reunión. Y después que se rezaba, ese Somoabar, que está ahí. Sí, ahora ya no. Ah, bueno, después te cuento.
Bueno, entonces la valoración que hace sobre la inmigración es que realmente fue buena, fue favorable. Positivo. Y no se conoció otra cosa en una palabra. Se sabía que era eso. Ahora fue muy sacrificado, ¿no? Mirá que se ha pasado de todo acá. ¿Recuerda alguna anécdota, algún juego que jugaba cuando era chico? Cuando era chico. Algo que recuerde de su infancia, adolescencia. Y siempre trabajábamos de chico. Veníamos a la escuela y siempre algo en el campo nos tocaba hacer. ¿Usted a qué escuela fue? Y yo vine acá a la escuela acá base. ¿Y era una escuela, qué materias tenía? Y escuela primaria había séptimo grado y bueno, veníamos todos los días allá, veníamos a caballo, en sulky. Era un sacrificio porque había que salir temprano allá. A veces salíamos y después salía el sol recién. Claro. Ayer Cada también. helada. Iban en caballo. Caballo o en sulky. En sulky venía porque ya venía una hermana mía, venía en sulky. Bueno, ¿quiere agregar algo más? ¿Algún comentario que No sé. quiera contarnos? Algo de sus profesores que se ¿Eh? acuerda. Algo de sus profesores, maestras que tuvo. Algo sobre el colegio. En especial nada. No sé, qué sé yo, tendría que recordar, pero la verdad que no. Me recuerdo, cuando empiezo a hablar, por ahí me acuerdo, pero así, algo especial no recuerdo. Y en comparación a la educación que recibió usted con la que recibieron sus hijos, ¿qué podría ser un balance? ¿Diferencias entre ambas? No sé, nosotros ya acá nos exigían acá en la escuela que los hijos fueron en esa misma escuela que está ahí cruzando esa escuela número 9, siempre fue muy recta, directores bravos, se hacían respetar mucho. ¿Y usted hizo hasta séptimo grado? Sí, yo terminé acá la primaria. Ah, claro, sexto. Ahora está sexto. No, porque hay varias personas que dijeron que solo fueron hasta tercero. Ah, sí, Que sí. era la escuela solo para tercero. Hasta tercero. Yo primero empecé de oyente, fui allá en la colonia nuestra, había una escuela, pero después se cerró. Bueno, Bueno, no quería agregar nada más. Bueno, ahora si quiere nos puede contar de su mamá. No, te quería contar del Chile que estaba en el patio casa cuando se salía después de Yom Kippur, todas esas cosas. Se entraba al comedor en casa y mi mamá preparaba ahí el té con el samovar. Se sentaban todos que salían de ahí de la colonia, todas las familias se reunían y entraban al comedor de casa y ahí se tomaba el té, el samovar. ¿De dónde lo trajeron ese samovar? Y ese era de la madre de mi mamá, Ah, claro, de su abuela. sí, de Rusia también. De Rusia. Esa era la parte de mi mamá. Y sobre la decisión de cómo surgió lo de hacer un templo al el patio de la casa de ustedes, ¿cómo fue el...? Y bueno, ahí era muy común, ante cada tantas colonias se juntaban y hacían un templo para rezar, para reunirse. Pero lo hacían por forma religiosa Sí, o por forma no, cultural. religiosa. No, sí, los abuelos eran muy religiosos ellos. Pero no, pues hay varias comunidades que, o sea, tenían el templo como centro cultural o de encuentro, o sea, no tenían como Yo para sé que ahí se juntaban, no todos los sábados, pero mayormente los sábados se juntaban ahí. Se juntaban, rezaban y... ¿Se creó alguna biblioteca o algún lugar donde se archivaron cosas culturales? Bueno, allá hubo una pequeña biblioteca, pero después yo no sé a dónde fueron, yo no sé si se entregó parte de los libros en esta biblioteca que está acá. Sé que la Torá sí se entregó acá, todo cuando se cerró el Chile, está acá acá en el Chile del centro. ¿Y quién formó esa biblioteca? Y la misma Lucienville, toda la misma colonia. La misma colonia. Sí. Y no había, Era la cooperativa, la biblioteca y el hospital. no había un grupo de, o sea, para chicos, como si fuera un grupo de recreación cultural.
Siempre hubo que los chicos así se reunían por parte de la escuela, ¿viste? Claro. Pero o sea, así un fin de semana para hacer cosas, o sea, que tengan más que ver con Bueno, la yo religión. mucho no conozco el tema acá porque yo vivía en el campo. Yo venía a la escuela, pero nosotros vivíamos en el campo. Y en el campo había así que se reunían. No. Nos juntábamos entre los amigos, así nomás, pero... ¿Todos sus amigos eran judíos? No, antes... teníamos siempre todos amigos, no solamente judíos. Había amigos por la misma escuela que no eran judíos. Usted anteriormente nos dijo que usted colaboró con la cooperativa. ¿Qué funciones tenía? ¿A qué se dedicaba en ese momento? ¿Qué tenía que hacer? ¿En la cooperativa? Sí. Y estamos en el ejecutivo de la comisión directiva. ¿Y qué cosas manejaban? Todo el movimiento de la cooperativa. No sé si tenés conocimiento de lo que es la cooperativa Lucienville. No mucho por eso. Claro. No, la cooperativa Lucienville abarca mucho. Claro, Toda la parte de grano, tiene molino arrocero. Lástima que no conocieron. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Molino arrocero y cerealero, ahora con soja y todo eso. Tiene una cantidad enorme de socios y... Una cosa, ¿usted sabe si su abuelo o su papá, o sea, le llegó a pagarle toda la tierra al varón? ¿Sí qué? Si su abuelo o su papá le llegaron a pagar todo al varón, toda la deuda. ¿Si se pagó? Sí. Sí, luego se pagó. Y pero entre la vida, o sea, entre la vida de su abuelo y su papá o la de su abuelo sola. No, la terminó pagando papá después. Bueno, ahora vamos a ver el samuar. Gracias. Bueno, hoy es lunes 10 de septiembre. Estamos acá en Santa Anita, en Entre Ríos, entrevistando al señor Hugo Riedel. Los entrevistadores somos Alejandro Glixor, Ariela Schnittman. Ariela Schnittman, Leandro Margulis y Vilma Mariana Genasi. Bueno, ahora para empezar, si nos repetís tu nombre para la cámara. Sí, yo soy Hugo Avelino Riedel. O sea, en alemán se dice Riedel, pero se escribe Riedel. ¿Sabes qué quiere decir tu apellido? Ya, bien claro no lo tengo, pero más o menos una vuelta sí me contaron, pero no lo tengo bien, no me acuerdo bien, porque hace muchos años me empezaron a explicar qué es lo que quería decir. ¿Y usted de dónde proviene? ¿Su familia? Nosotros somos descendientes alemanes o sea, de Alemania se habían ido a Rusia y de Rusia vinieron acá a Argentina. De Argentina fueron los primeros que llegaron acá, fueron a bajar en Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Como el barco llegaba hasta ahí, bajaron la gente ahí y ahí quedaron, y bueno, después se emigraban, iban a distintos lugares de las provincias para alquilar campo o comprarse algo y empezar a trabajar agricultura. ¿Esto tenés idea más o menos la fecha, en qué año fue? Claro, nosotros acá llegamos en el año 1900, llegó nuestros abuelos y nuestros padres. Y bueno, como acá había un reverendo, el padre Becker, que vino de Alemania y compró 2 estancias muy grandes. Entonces él necesitaba gente que venga a trabajar los campos. Entonces, como él sabía que habían llegado inmigrantes de allá en Diamante, pidió gente que vengan para este lado a trabajar estas tierras que
que eran muy buenas y bueno, y empezaron a trabajar, a sembrarlas. Entonces allá un grupo se juntó y viajaron hacia acá, que son 250 kilómetros, que lo hicieron en carro. En esos carritos que tenemos acá detrás de nosotros, con eso viajaban ellos y cargaban sus pocas cosas arriba y bueno, vinieron acá a hacer las colonias que se acostumbraban a hacer en aquellas épocas. ¿Y usted de qué parte de Alemania era su familia? Nosotros salimos, o sea, vendrían a ser los bisabuelos, pero nosotros, o sea, los primeros alemanes que estaban ahí fueron en Rusia, y en Rusia estuvieron 100 años. De Alemania a Rusia. Claro, y de Rusia vinieron para acá. Y son alemanes del Volga. ¿M? Pero prácticamente, o sea, nosotros ya hace un recorrido muchos años que salieron de Alemania, se tuvieron, calcular 100 años en Rusia y después vinieron para acá, mucho tiempo. ¿Tenés Somos idea? descendientes alemanes del Volga. ¿Tenés idea por qué era que se fueron en su momento de Alemania para Rusia? ¿O qué es lo que pasaba? Y claro, el motivo era las guerras, ¿no? Que habían, tenían que emigrar y bueno, como pasó en muchas historias que se escuchan, ese era el motivo. ¿Y qué es lo que hizo una vez terminar las guerras, que ya se establezcan en Rusia y se queden ahí? Claro, después de Rusia también se decía, bueno, que ya la situación estaba muy mala, muy ajustado en todo, no funcionaba, y bueno, y eran perseguidos también porque eran descendientes alemanes, y bueno, se consiguió de que podían venir acá a la Argentina, de que había lugar para ellos y muchas tierras para trabajar, y bueno, cuando llegaron acá, incluso no podían creer de que existía un país con tanta riqueza como era la Argentina, y que podían quedarse acá y trabajar. ¿Y a qué se dedicaban ahí en Alemania, tanto en Alemania como en Rusia, tus parientes? Y eran todos también gente de campo, trabajaban todos en campo, campesinos. Vivían de eso y bueno, incluso cuando fueron a Rusia pasó lo mismo, seguían ahí y de Rusia acá también siguieron el mismo trabajo, ¿no? ¿Y en qué parte de Rusia se habían establecido en su momento? Yo no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba no recuerdo, pero después le voy a decir, pero sí es que de allá cuando se dijo de que podían venir acá, o sea, juntaron todas las cosas y se vinieron directamente acá. ¿Y del viaje desde Rusia hasta acá, qué sabe? Y el viaje fue muy triste, como siempre, ¿viste? Despedirse de un lugar donde estaban, aparte no tenían casi ropa ni comida, fue un viaje muy largo y incluso hay gente que moría arriba del barco, estaba enferma y bueno, todo se aguantaba hasta llegar acá a la Argentina. ¿Y por qué eran perseguidos en Rusia? Y porque viste que no era, como en todas las guerras estaba tan vidrioso todo, ¿no? Que uno tocaba algo, hacía algo, era perseguido, entonces tenían que ir cada uno a buscar, porque incluso nuestra gente, nosotros somos católicos, no éramos de hacer guerras o estar en cosas así, que lo que se quería era vivir en paz y buscar un horizonte donde que se podía conformar o formar una linda familia y vivir la vida dignamente como el ser humano se la merece. Y en aquella época todos eran perseguidos porque si no estabas con uno o con el otro, bueno, parece que no servías para otra cosa. Y nuestras ideas no eran esas. De nuestra gente siempre, como vino acá nadie sabía hablar en castellano, fuimos atropellados muchísimo, y bueno, pero jamás bajaron los brazos. Y yo hoy lo que yo veo, que todo aquel inmigrante que vino, que hizo algo en el país, y yo sinceramente tengo que decir, es el que más se nota que progresó. Y cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a ir a la escuela, nosotros no sabíamos una palabra en castellano. Y bueno, todos éramos los pavitos, nos hacían las jodas pesadas, todo, pero hoy nosotros tenemos un poco más que los que nos estaban siempre cargando, porque aprendimos algo muy lindo, muy transparente de nuestro padre, que era ser educado,
ser trabajador, prepararse para enfrentar una vida que nunca es fácil, que es dura para todo. Entonces realmente yo hoy me siento orgulloso de tanto de los abuelos como de mis padres de haberme enseñado sobrevivir sin pensar en la plata, sin pensar en tener un montón de cosas, sino que vivir la vida simplemente como muchas veces el ser humano se la merece, nada más. Y cuando buscaron estos nuevos horizontes, ¿qué es lo que los llevó especialmente a esta parte de América? Y porque ya había gente que había venido, que ya le mandaban cartas o informaciones, de que todos los que podían venir, que se vengan para acá, porque acá parecía otro mundo, ¿no? Que era limpio, que había paz, que había tranquilidad, que había mucho campo, tierras para trabajar. Y bueno, entonces algunos fueron a Brasil, que también había gente allá, y bueno, y en Uruguay también, República Oriental del Uruguay también bajó gente, y así se iban distribuyendo por todos lados. ¿Y los que quisieron volver a Alemania tuvieron la oportunidad? Casi no volvió a casi nadie, volvieron muy pocos, pero no, casi todos se quedaron acá. No es que no querían, pero el poder adquisitivo de la gente en aquella época era muy pobre, no había ni prácticamente apenita para comer. Perdón, vamos a cortar un minuto. Tendrás experiencia. Retomando un poco el tema de la Argentina, ¿usted qué es lo que sabe de los primeros comienzos de la colonia acá? ¿Cómo se fundó? ¿Cómo se fue desarrollando? Claro, como te decía hoy, era triste, ¿no? Porque al no saber hablar en castellano y vos calculás, a veces los abuelos nos comentaban a nosotros que tenían interés en comprar algo, hacer algo, y cómo le decimos y cómo lo buscamos. Y bueno, y así empezaban, ¿viste? Se compraban 2 o 3 caballos, una vaquita, porque habría que sobrevivir, ¿no es cierto? Al comprarse una vaquita ellos sabían que tenían la leche, hacían la crema, hacían la manteca, hacían el queso y ya era una gran entrada de comida que tenían. Y con los caballos ya sabían de que compraban 4 caballos, 3 caballos, con ese salían a arar las tierras con una rejita, un aradito chiquito, que caminaban detrás y bueno, y hacían todo el trabajo, sembraban, cosechaban el trigo, por ejemplo, y en las primeras épocas ellos se hacían la harina, se hacían todo, y así iban despacito, iban agarrando vuelo para salir, pero jamás nuestra gente recibió grandes créditos o grandes ayudas. Tampoco a ellos no les interesaba eso, porque jamás pensaban o podían ir a tomar un crédito, porque que no tenía ninguna garantías ni nada. O sea, tenían que salir y trabajar y hacer lo que podían. ¿Tenés idea si había alguna financiación desde allá para venir acá o algo? No había nada. ¿Vinieron En con ese lo que sentido tenían? que eso con lo que tenían. Muchos abuelos llegaban con la ropa y el baúl, incluso yo tengo un baúl ahí adentro donde mis abuelos traían la comida y un poco de ropa que tenían y nada más. ¿Y tenés idea, vinieron en barco, así? Sí, venían en barco, en otra cosa otra cosa que no había, ¿no? No habían esos aviones que hay hoy, pero todo en barco y a veces caminaban muchísimo y te cuento más, de que calculá cuando bajaron del barco eran tan pobres que no tenían vivienda, nada. Entonces, viste que ahí en el río Paraná habían barrancas grandes, hacían cuevas en la tierra y ahí dormían ahí adentro. Esa era la vivienda de ellos los primeros tiempos cuando llegaron acá. ¿Dónde era? Entonces, cuando vinieron acá, ¿dónde era que se instalaron? En Diamante, en la provincia de Entre Ríos. En Diamante. En la costa del Paraná. Ajá. ¿Y eso fue más o menos para qué año? En el año 1878, por ahí. Y después de ahí se fueron desparramando. ¿Cómo fue que terminó? O sea, para acá. Claro, y después, como yo te decía hoy, viste, o sea, vino el padre Becker, compró un campo, el otro que, viste, buscaban gente para trabajar, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en quintas, en huertas o en tambo, lo que sea, entonces toda la gente se iba ubicando en distintos lugares.
y que hoy a veces se hacen fiestas grandes o encuentros grandes, y bueno, la mayoría de la gente siempre apunta de ir a juntarse y estar juntos, ¿no? O sea que la comunidad es muy fuerte, que se mantienen bastante en contacto, una tradición. Sí, sí, para mí yo lo noto y que ando en eso, ¿no es cierto? Yo hoy estoy orgulloso porque cuando yo era muy chico me acordaba que mi papá, bueno, se juntaban, cantaban, tocaban los acordeones. Lo que yo siempre me asombro de ellos es que por más triste o mal que estén, pero una o dos veces por semana tenían que dar alegría a todos los amigos, a toda la familia. No había tiempo que perder para eso, ¿no? Y eso es lo que muchas veces ayuda al ser humano, ¿no? Y vos hablas alemán, o sea, mantienen así la cultura. Sí, ich spreche alles Deutsch. ¿Eh? Y eso Hablamos todo en alemán. Y lo conservamos todavía, incluso no se habla, o sea, cuando viajamos y todo, no, y incluso acá todo lo que ven ustedes acá son todas cosas de antes que tenían los abuelos, que los conservamos, que hay cosas que tienen más de 100 años, pero están acá guardadas, y a veces nos podemos pensar de que todo cómo funcionaban todas esas cosas, y bueno, nos encanta tenerlo. Acá yo miraba, perdón, el nombre de la casa, Meinandenken. Mein Andenken significa mi recuerdo, ¿eh? Porque acá yo, por ejemplo, en este campo, mi papá hace 60 años que vinieron acá. Vino mi abuelo, tuvo mi papá, y ahora lo tengo yo, y bueno, trato de que nunca se vaya, que quede siempre para nosotros. ¿Y cómo se hace para que todas esas tradiciones y costumbres de sus parientes no se pierdan? Es una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros muchas veces fuimos a muchos lados y siempre vemos hay problemitas que nadie tiene tiempo, nadie puede, siempre nosotros acá, nosotros de de unos cuantos años nos juntamos un grupo de muchachos, y empezamos a pensar y a hablar. Y un día se nos ocurrió y vimos una maquinita, te cuento por ejemplo cómo empezó toda, una maquinita abandonada del año 1927, una cosechadora, la primera cosechadora que habían traído de Estados Unidos para cosechar trigo. Y la vimos tirada, y bueno, un día fuimos y se la pedimos al hombre, la restauramos, la arreglamos, y ahí empezó a gustarnos, y formamos un grupo tan lindo que cada cosa que vemos ahora lo levantamos y lo traemos y lo cuidamos, porque de esa manera nosotros nos sentimos unidos y demostramos a la gente amada que con poca cosa, o a veces una cosa que uno no le da importancia, pero que es tan valiosa para nosotros, ¿no? Que no lo dejamos perder. Al contrario, cada vez se están juntando más las cosas y cuidándolas. Claro, es como que cada uno pone un poco De voluntad, de voluntad. Y si realmente fuiste siempre una buena persona, te vas a acoplar a ese sistema, porque nuestros abuelos fueron siempre gente buena para mí. Sembraron muchísimo amor, amistad, de ser unidos, ¿no es cierto? Formar familias lindas. Y bueno, entonces nosotros eso lo conservamos muchísimo, lo cuidamos, pero como oro. ¿Tenés alguna anécdota, algo de cómo fue que tus abuelos fueron consiguiendo estas cosas? Sí, hay varias, o sea, pasaron muchísimas cosas que, como yo te decía hoy, que no se sabían explicar, ¿no es cierto? Que después llegaban a sus casas y se tenían que reír, porque resulta que después venía otro que ya sabía un poco más en castellano, y me decía, pero ¿cómo vas a decir así? Y debías haber dicho así. ¿Alguna que te acuerdes así particular? Y claro, estaba, por ejemplo, que querían comprar vacas, y bueno, no sabían cómo se decía vaca en castellano, y bueno, por ahí aprendieron la palabra vaca, fueron y a un remate o un tipo que vendía y compraron la vaca, pero después faltaba el toro, ¿no es cierto? Si no tenemos el toro no vamos a poder producir. Y bueno, volvieron y en vez de decir toro dijeron el vaco, y así, ¿viste? O sea, se complicaba muchas cosas, ¿no? Pero era así, ¿no? Pero la cosa es que igual siempre se podía progresar. Por eso digo, muchas veces no importa, pero lo que vale es la voluntad y las cosas de querer salir a sembrar cosas que en el futuro te van a dar cosas importantes, ¿no? ¿Se organizaron instituciones
educacionales o culturales, como bibliotecas guardando cosas. Sí, tenemos prácticamente, hay de todo un poco, ¿no? Y después yo digo siempre en Santa Anita todo parece mágico, porque uno organiza una fiesta o queremos hacer algo, uno puso la idea y ya todo el mundo empieza a hacer cada uno sus cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos gente que se ocupa en escribir libros, tenemos gente que se ocupa de manejar el deporte, tenemos gente que te hace todas las comidas típicas, tenemos gente que hace todo demostraciones de maquinaria, o sea, cada uno ya sabe y nos unimos y lo hacemos, ¿no? ¿Y la comunidad acá en un principio, la comunidad alemana, cómo es que se organizó para vender su producción o algo? Y bueno, iban a distintos lugares, incluso a vender, que siempre estaba el ferrocarril a 15 kilómetros, tenían que llevar todo con los carros y lo vendían, que siempre estaban la gente que compraba cereales, ¿no? Que mayormente se llevaban también a Diamante para embarcarlo en los barcos o a Buenos Aires, a cualquier parte, ¿no? O sea, había una alianza económica muy fuerte entre la comunidad. Sí, siempre lo hubo, sí. ¿Qué era? ¿Se unían todos juntos y llevaban todos juntos? ¿Cada uno llevaba sus cosas? ¿Cómo? Y no, casi prácticamente cada uno se alquilaba, alquilaban campo y sembraban y cada uno hacía sus cosechas y vendía por su cuenta, ¿no? Por separado, no se hacían cooperativas. Una porque, como te decía hoy, que era medio difícil manejarse por el idioma, y otra por temores, viste, que sean embromados y qué sé yo, entonces ya existía un poquito esa viveza criollas que muchas veces decimos, ¿no? Entonces se mantenían más vale siempre un poco apartados de eso, pero no por desconfiados, sino era una forma de trabajar y hacerlo siempre, como siempre decía mi abuelo, si querés hacer algo, hacelo vos y hacelo bien y te va a servir. Y si dependés siempre de otro, va a ser más comprometido, ¿no? Más difícil. Y el tema de la relación acá con... O sea, no sé si en un viaje vinieron todos juntos, vinieron con gente de otros lugares o de otras culturas en el barco cuando vinieron para acá, la relación con los otros pueblos que colonizaron acá, ¿cómo fue más o menos? Bueno, que yo en el barco, o sea que vino, nuestra gente eran todos rusos, alemanes, ¿no? No habían otros. No, bajaron, decía, y no tenían yo sé que los primeros que llegaban acá tenían algunos problemas digamos, con los criollos, pero viste que, o sea, que a veces los corrían, tenían que esconderse, pero no, o sea que otra gente así junto con ellos no venía, no tenían mayor problema. Y con la relación acá, no con los criollos, sino con la gente que también venía a colonizar de otros lugares, de otros pueblos que se armó. Bueno, eso ya era parecía un poco más familiar, porque como eran de Europa, ya parecía, viste, como quien dice, del barrio, ¿no? Ya era más fácil. Por ejemplo, el que hablaba inglés, el alemán ya es medio parecido, ya se entendían más fácil, era más práctico, más lindo. ¿Y usted el ruso también lo sabe? No, porque siempre en donde estaban se hablaba el alemán. El tema de las comidas, ¿cuáles son las comidas típicas así? Y comidas típicas, bueno, comemos de todo, ¿no? Nos gusta todo, pero o sea, se hacía muchas cosas, comidas caseras y muy fuertes, así, o sea, bastante bien condimentadas, que vienen a ser los lechones al horno, las batatas, papa, después filze, que es un budín alemán que se hacían, que se acompañaban con las cosas, después se fainaban hacia los chorizos caseros, todas esas comidas así de campo, ¿no? Porque no había otra cosa, y aparte yo pienso que es lo más natural y al paso que vamos, creo que en el futuro tenemos que volver a comer todas esas cosas para sobrevivir y pasarla bien, ¿no? Que eran las mismas que comían en Rusia y en Alemania. Claro, sí, todo. Incluso acá se come todo. Las comidas típicas siguen y se hacen los casamientos con todas las comidas esas, todo, ¿no? Los casamientos también son tradicionales. Y ahora, vos sabés que ahora está volviendo otra vez.
estamos haciendo casi todos los casamientos como era antes. O sea, nosotros incluso los llevamos con los carros, en vez de coche van viajando con los carros, como era antes. ¿Tiene su propia iglesia? Sí, tenemos todo. Y bueno, y así están incorporando incluso la gente joven, nueva, y también le está gustando, ¿no es cierto? Salir un poquito del ritmo acelerado de eso y volverse a enchufar un poquito lo que era de antes, que era tan lindo y tan simple, ¿no? Tan transparente y no tan complicado como ahora. ¿Y la ceremonia tradicional cómo es? Y es así como siempre fue, ¿no? En religión así católica no cambió nada. O sea, las misas son como siempre y se hacen hasta hoy siempre iguales, no cambió nada. ¿Y hay dirigentes comunitarios? ¿Cómo? ¿Hay dirigentes comunitarios? Sí, hay. ¿Se armó algún club deportivo o algo? Sí, tenemos. Incluso se juega al fútbol, incluso tenemos muy buenos jugadores. Salieron unos buenos tanques como eso también en todos lados, ¿no? Pero se hace mucho deporte acá. ¿Y cómo fue que se formó, por ejemplo, el club? ¿En qué año más o menos? En el año, claro, el club lo formaron un par de sacerdotes que vinieron acá a Santa Anita a dar clase, que daban clase en alemán y todo, y bueno, ya empezaron a jugar al fútbol, formaron un club que se llama El Porvenir, y bueno, hasta hoy funciona, ¿no? El tema de la educación, las escuelas se fueron a las escuelas municipales, después se hicieron una escuela alemana, ¿cómo? No, la escuela de educación acá eran hermanas religiosas y los padres religiosos que venían, y o sea, el primario se daba acá y después cuando empezaba el secundario nosotros nos teníamos que ir a colegios, distintas ciudades, y ahí estudiábamos. ¿Pero eran colegios hechos por ustedes, por la comunidad Sí, alemana? sí. Ah. Y estudiaban alemán, ¿no? También se estudiaba alemán, sí. ¿Y usted dónde cursó la secundaria? Nosotros cuando vivíamos acá en el campo teníamos acá en el primario, lo hice acá en el campo, en la escuelita. Y después sí, me fui a Buenos Aires, a San Antonio Areco, a hacer el secundario. ¿Y después, una vez terminado el secundario, siguió estudiando? No, ya no vine, ya a mí siempre me interesaba el campo, estar por acá, donde uno tiene las raíces, y volví acá. ¿Y cómo es la producción hoy en día? ¿Es buena o...? Y es como en todos lados, hoy en día está difícil la situación, no es fácil. Pero hay una cosa que yo siempre tengo en mi mente, ¿no? Que el campo es una cosa que jamás te va a hacer pasar de hambre, ¿no? Si tuviste la educación de tus padres de trabajar un campo, trabajar un pedazo de tierra, jamás vas a pasar hambre, ¿no? Siempre tenés que sembrar algo para poder sobrevivir. Entonces, yo no estoy en contra de todos los adelantos que hay hoy, pero contra la naturaleza jamás vamos a poder. Si yo tengo un pedazo de tierra, me hago una huerta, quinta, puedo sobrevivir, pero yo estoy orgulloso de, por ejemplo, de mis padres haberlo aprendido, ¿no es cierto? Porque para mí es el arma más importante que hoy tengo dentro mío, que sé sobrevivir con un pedacito de tierra. ¿Usted solo lo trabaja el campo? Sí, trabajo solo y con mis hijos. Nosotros acá, ¿Dónde viven sus hijos? y están acá conmigo, nosotros tenemos una casa en el pueblo, también vinimos, trabajamos acá. Acá tenemos todo un sistema de granja, ¿no es cierto? También hacemos como hacían los abuelos, crema, leche, faenamos algún chanchito, tenemos vacas, tenemos, o sea, gallinas, de todo. O sea, lo que es una granjita para vivir. Y después el resto trabajamos, bueno, para juntarnos, ahorrarnos unos pesos, hacer algo. ¿Y cómo se sintió acá? ¿Se fue sintiendo a lo largo de la vida acá la influencia de los distintos gobiernos que fueron pasando? Y no sé, yo lo único que siempre digo, de que si tenemos un país de tanta riqueza, ¿por qué no hacemos las cosas como corresponde, ¿no? Que yo pienso que yo no he viajado por todo el mundo, pero he sentido en otros países o veo lo que tengo en mi país. Es una cosa que ¿por qué no lo valoramos? ¿Por qué no lo hacemos como corresponde? ¿No?
O por ejemplo ustedes que son gente jóvenes, o mis hijos tienen la edad de ustedes, siempre dicen, ¿por qué no se dejan de y hacen las cosas bien? Y yo creo que tienen la gran razón. Si nosotros haríamos todas las cosas por un buen camino, como corresponde, todos estaríamos bien. Todos tendríamos que ser unidos, ser sinceros, ¿no? Cambiar la mente podrida que tenemos hablando mal y pronto y decir, bueno, vamos a trabajar como corresponde y ya está. El mundo es grande, acá podemos producir, hacer lo que queremos, podemos salir a vender nuestras cosas y todo el mundo, nosotros podemos estar conectados con todo porque tenemos de todo en nuestro país, ¿no es cierto? De todo podemos hacer y en cantidad. A veces yo me siento con bronca, ¿no? Porque si yo en un campito tan chiquito puedo vivir, ¿por qué no puede vivir semejante país circulando en el mundo, ¿no? Es una cosa que no se puede entender. Hablando del mundo, ¿tuviste la oportunidad de ir a Alemania? O... Todavía no tuve la suerte. ¿Y cómo Pero era no quiero. o sea, los sentimientos, o cómo son los sentimientos y cómo fueron siendo los sentimientos así de... Bueno, Nos visitan. salí. los sentimientos hacia Alemania o hacia Rusia? Claro, siempre te tira, ¿viste? Siempre te llama algo, porque bueno, uno tiene el origen, la raíz un poquito ahí, pero bueno, ya acá también es mi país, tengo mi gente acá, me hice acá, ¿no es cierto? Ya me gustaría quedarme acá y morirme acá, no pretendo, lo que me gustaría, como te decía hoy, que las cosas cambien y que todo marche mejor para el bien de todos. Y para las generaciones que vienen, a sus hijos les gustaría que se queden acá a vivir. Sí, me gustaría. Sí, yo siempre estoy en contacto con gente de Alemania, ¿no? Que lógico viven mejor que nosotros, tienen más adelanto y bueno, pero yo a veces digo, o sea, tampoco a veces no sé si es tan importante vivir en un nivel súper alto y bueno, y por ahí haces un alto en tu vida y resulta que eso tampoco no te sirve. Yo pienso que, no sé, yo soy una persona de que me gusta toda la naturaleza, todo lo más normal, lo más simple, ¿no? Para vivir la vida. Como tal vez vive ese perrito, a mí me gusta vivir también así. No quiero decir de que rechazo todo lo que hay, bueno, pero yo soy así, no. ¿Y para tus hijos qué educación elegiste? ¿Acá hay una escuela alemana hoy en día funcionando? O... No, ellos están trabajando conmigo y bueno, ya uno tiene 26 años, el otro tiene 25. Hice algo que logré, yo estoy orgulloso de que mis padres no lo pudieron hacer y yo lo pude lograr, que era tenerlos conmigo hasta hoy, que cuando nosotros de muy chicos tuvimos que partir porque éramos pobres, no teníamos para comer, no había nada, entonces papá nos decía cuando teníamos apenas, qué sé yo, 15 años o terminábamos de estudiar, bueno, hay que irse a trabajar. Ah, ¿no viviste con tus padres desde No, yo iba y venía, por ejemplo, yo trabajaba en Buenos Aires, venía, yo no aguantaba más de un mes, no podía estar afuera, tenía que volver a casa. Y bueno, y luché hasta que pude venir, comprarle el campo a mi papá, porque ya tiene 79 años que no trabaja, y bueno, y ahí sí, y todo lo que hice en mi vida se lo di a mis hijos para que estén conmigo, que no se vayan, no tomen la decisión que tenía que tomar yo, de irme, pasarla mal, no estar en un lugar donde uno no quiere. Y bueno, gracias a Dios están conmigo y están felices. ¿Y de qué trabajaste en Buenos Aires? Y de todo. Cualquier laburo que venía teníamos que hacer. Hacíamos... Como por ejemplo... Y éramos pintores, hacíamos era un grupo que nos habíamos juntado de todos muchachos que hacíamos mantenimiento en un colegio muy grande, era colectivero, y hacía de todo. ¿Y en Buenos Aires tuvo oportunidad de tomar contacto con la comunidad alemana? Sí, siempre, allá, o sea, nosotros lo que tenemos acá en Santa Anita, que se fueron mucha gente a Buenos Aires, como acá que no había trabajo, emigraron muchísimo. Y siempre allá nos juntábamos, era infalible que los sábados y domingos estábamos juntos, todos los amigos, pasábamos el día, o veníamos para acá.
¿Y cómo es esto que me comentabas antes de las fotos esas que nos mostraste del festival? ¿Y cómo es que se mantiene hoy en día las tradiciones? Claro, porque nosotros el año pasado, en octubre, que ahora va a ser un año, festejábamos los 100 años de la fundación de Santa Anita, el pueblo. Entonces se nos ocurrió hacer la fiesta, y bueno, pues nosotros, yo siempre decía al grupo que estaba conmigo, digo yo, pero festejar 100 años, a mí no me gustaría hacer una fiesta, simplemente ir a comer y juntarnos. Me gustaría hacer una fiesta, pero recordando de esos 100 años atrás cómo se empezó, mostrarle a toda esa gente que no lo vivió, hacer algo para realmente que sea una fiesta que te llegue o te des cuenta qué es lo que había en aquellas épocas, qué es lo que costaba hacer todos esos trabajos. Y bueno, y así, todas esas fotos que yo te mostraba son maquinitas antiguas que las pusimos todo en marcha. Ese día hicimos la fiesta, se puso todo en exhibiciones, todas las máquinas funcionaban, trabajaban. Nosotros estábamos vestidos como en aquellas épocas. ¿Y dónde sacaron toda esa ropa? Y no, la ropa toda la hacemos nosotros, o sea, tenemos incluso abuelas que nos hacen todo, ¿no? En ese sentido no es difícil, porque tenemos, ya te digo, acá, como te decía hoy, nosotros queremos hacer algo y rápido se organiza y se hace, y gracias a Dios hay gente para hacer de todo. Mira. Me está volviendo loca. Pegale, porque si no te van a No ensuciar. le voy a pegar, es re lindo. Le hago una pregunta. Usted antes nos comentaba que cada uno en la comunidad cumple su rol. ¿Su propio rol dentro de la comunidad cuál es? Y yo siempre ¿Cuál estoy un poquito al frente de todo, así, ¿no? Digamos que siempre, o sea, tampoco nosotros no somos gente de que uno es más que otro, para nosotros todos somos iguales, ¿no? O sea, por ahí uno viene con una idea, o yo voy con una idea, ya empezamos a hablarlo y ya lo hacemos, no es que uno sea siempre más que otro, eso jamás para nosotros un pobre como un rico y sea del color que sea, para nosotros son todos iguales, mientras que quieras estar como nosotros vivimos, nuestras costumbres, nuestras cosas, y bueno, si te gusta, bienvenido, y si no, no importa, pero gracias a esas ideas yo pienso que se simplifican muchísimo la manera de cada hombre, ¿no es cierto? Porque si a él le gusta, o si vos estás haciendo algo de que es tan simple y a veces tiene tanto valor, ¿no? Entonces la gente automáticamente viene y colabora y ayuda y se siente re bien, porque no se siente con ninguna presión de nadie. Yo por ejemplo acá en el camping, toda la gente llega acá, le digo, bueno, vos en primer lugar tenés que hacer como estarías en tu casa, vos te atendés, te cocinás, te haces todo. Y digo, incluso tengo el almacén, va y te atendés, te buscas las cosas, digo, y ya está. O sea, ponerse cómodo como realmente para mí tiene que ser así. Y hoy en día, así con la gente de acá de campos vecinos o de pueblos vecinos que se ven en Basavivas o hacen algo. Sí, también están los campeonatos de fútbol que se hacen, vamos visitando uno al otro. Nosotros, por ejemplo, con estos carros... Más allá de la comunidad alemana. Claro, sí, no hay ningún problema. Incluso nosotros con los carritos ese también viajamos por todos lados, mostramos nuestras cosas, le damos alegría, llevamos los acordeones, se hace música y divertimos a toda la gente. ¿Qué música tocan? ¿Cuál es la música? Ya son todos polcas, o sea, polquitas alemanas que se tocaban antes, ¿no? Todo música alemana. ¿Y cuáles son así las otras comunidades que participan en esos torneos? Y bueno, tenés los italianos, hay suizos acá cerca, franceses, hay de todo. ¿Y cómo ve el desarrollo de las demás comunidades? Como yo decía hoy, yo lo que más noto, las que más avanzan y sobresalen siempre son las europeas, ¿no? Por acá en esta zona, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros acá con los italianos, suizos, yo voy por esos pueblos y bueno, y veo un progreso superior a las otras colectividades que hay a veces que no son tan pujantes, ¿no? No sé por qué. ¿Cuáles son las otras? Y claro, por ejemplo, está tenés el criollo, o sea, claro, argentino, que no es tan pujante como nosotros, siempre tiene algún pero, y nosotros
lo vemos distinto la cosa, ¿no? La juguetón, perdón. Y con el tema de la preservación de las culturas, ¿usted ve que las demás comunidades puedan llevar adelante sus... Sí, nosotros... Pero sí. comparado con tus tradiciones que las mantienen así fuertes, ¿qué es lo que ves en otras comunidades? No, también, claro, lo que yo no, o sea, como yo te digo, no es que uno diga que es más, pero si vos me preguntás, por ejemplo, las máquinas que tenemos nosotros, yo no las vi en ningún lado. Las veo a veces tiradas, ¿no? Y bueno, pero no las recuperan, no las vendieron, no, ¿viste? No le dan importancia, y nosotros eso le damos importancia, o sea, muchísimo. Y los rescatamos y las restauramos y las tenemos. Pero y bueno, y en otros lugares, bueno, lo ve. Y después, aparte nosotros acostumbramos, ya te digo, qué sé yo, siempre conservar esas raíces, pero no es fácil, ¿no es cierto? Muchos dicen, qué sé yo, ¿qué voy a volver para atrás? No es volver para atrás, es como mantenerlo un poco al lado tuyo para que no se pierdan ese gran, como yo decía hoy, ese gran sembrado que hicieron, esa siembra que hicieron los abuelos, ¿no es cierto? Con respecto al el sentimiento de tus abuelos y tus bisabuelos con respecto a este país o a Alemania, ¿cómo pensás que era la relación de ellos con este país y con su país de origen? Y no sé, yo según mi abuelo era o sea, las costumbres prácticamente y las maneras de ellos, había una cosa, ¿no es cierto?, que si ellos estaban acá, o sea, se unían y era exactamente igual que allá, ¿no? Y hoy te puedo decir que es prácticamente exactamente igual como en aquella época, ¿no es cierto? Porque las costumbres hasta ahora han cambiado, no voy a decir que no, pero siempre queda algo que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y mantener, ¿no es cierto? ¿Está? Sí, no sé, como para ir cerrando o dándole una idea más, alguna valoración general, alguna conclusión a la que vos llegues. Nada, y a mí lo que me parece lindo es como ustedes llegaron hoy, de que vengan acá a los campos, ¿no? Ustedes son de Buenos Aires. Bien, yo Buenos Aires conozco, pero no mucho. Sé que es un mundo de gente, que todos van a 180 kilómetros. Nosotros acá vamos en carrito y en paz, en tranquilidad. Y me parece bien que se salga afuera y se vean las cosas muchas veces, que hay cosas tan valiosas que a veces no se ven, porque tampoco nosotros no somos gente de ir y mostrar, ¿no es cierto? Simplemente recibir la gente y decir, bueno, así somos, y bienvenido, y cualquier cosita estamos a disposición de ustedes, y pienso que la idea que tienen es fabulosa, porque se va a tratar de recuperar o enseñar o mostrar cosas que siempre son valiosas, que jamás van a perder el valor mientras que todos entre nosotros los mantengamos, ¿eh? Y bueno, no sé qué otra cosa que... No sé, ¿algo para agregar? ¿O qué se te... No, ¿Algo para... no, yo simplemente le agradezco y cuando quieran venir, pasar el día acá o cualquier cosita. Bueno, estoy a nosotros te disposición de agradecemos a vos por... Muchísimas gracias a usted, al caballero que por nos favor. estuvo sirviendo el mate. Realmente, muchas gracias. Bueno, Vamos a ver si ahora podemos ver un poquito, si nos haces un tour. ¿está? Decía él que acá la colonia judía estaba muy cerca de nosotros. Las primeras colonias de judíos eran acá más o menos a 15 kilómetros, que era entre Capilla, Domínguez, Las Moscas, estaban ahí. O sea, era la zona más fuerte, después de un base Bilbaso. ¿Y hubo interacción entre las comunidades? Y nosotros, por ejemplo, todos los alemanes, todo lo que se producía, se los vendían. Todos los compradores, los mayoristas que había, eran judíos. Hacían todo en herramientas, en comprar cereales. O sea que había una relación comercial. Sí, Bueno. normal. Pero yo, como te decía hoy, nosotros jamás se trataba de buscar diferencias o alejarse. Nada, se trabajaba normalmente, nada. Y también ambas colonias, digamos, eran agrícolas, así que... Sí. Yo sé que nosotros cuando llegamos acá, mi abuelo, el campo que alquilaban, los dueños eran judíos, Hasovich.
y Usted se lo compró a ellos. claro, después con el tiempo se fueron a comprar otros campos y ellos compraron estos campos. Y cuando eran chicos así, digamos, jugaban gente así de... ¿A qué jugaban cuando eran chicos? Y jugábamos, o sea, nosotros estábamos siempre en el campo, o sea, la diversión nuestra era con los caballos, juegos así de cosas caseras hechas que hacía mi padre, no se compraban juguetes ni por nada del mundo, todo se hacía en casa, ¿no? Y bueno, esas eran nuestras cosas y jugábamos con lo que teníamos. Y se juntaban así, se juntaban entre los chicos en algún... Aparte del club alemán, Sí. con los chicos de atrás de tanto Venían, judío como venían sí, todos los vecinos, los chicos que habían acá a la vuelta, un domingo íbamos para allá o un domingo venían ellos, nos juntábamos y bueno, ahí se armaban un partidito de fútbol o lo que sea, ¿no? Se jugaba todo. Bueno, no sé, vemos un... Bueno, Vamos mirando un poquito lo que hay ahí, que es muy... A ver si nos cuenta. estas son las pecheras que usaban antes para trabajar en los campos, ¿no? Que se les ponían los caballos y bueno, y salían a arar o sembrar los campos con las pecheras estas. Que ves ahí aquel montoncito, eso todos eran los abuelos que lo tenían y como no se usan más, yo las traje y las guardé. Incluso estas son las bolsas donde ponían el trigo, ¿eh? Que tienen alrededor de 50, 70 años ya, que todavía las conservo, que ellos cuando se rompían las parchaban, las arreglaban y las usaban años y años para no tener ese gasto de ir y comprar todos los años. Después tenés todos los frenos acá, las llaves de los carros, que son todas las llavecitas que usaban en cada carro distinto. Y allá tenés lo que era la carpintería, las herramientas de carpintero. Después tenés la zarandita donde se zarandeaba la harina para que salga la finita para hacer el pan, la otra se usaba para distintas cosas. Después tenés la radio. ¿Anda la radio esa? Sí, anda. ¿Anda? Sí. Después tenés las famosas lamajuanas, lamajuanas donde llevaban el agua en el arado para tomar agua fresca. Y así todo, estos son... ¿Se puede prender esa? No, ahora no, porque no... Esa es a batería. Ah, esa batería. Sí. No, yo preguntaba. ¿Y quién la consiguió la radio? ¿Desde qué año? Esa era de un hombre acá que vivía cerca, me la regaló. Y por acá tengo un jarro también que vino de Rusia, cuando vino mi abuela lo trajo, que ya está un poco, pero tiene la historia de que vino de allá. Seguro. Y esas son las pecheras que usaban las colonias judías, que los alemanes usaban aquellas y ellos usaban este tipo de pecheras. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Claro, son otros modelos nada más, pero ellos usaban esos modelos y nosotros usábamos aquellos. ¿Pero hay alguna diferencia técnica o No. material? Era más difícil colocarla que aquella, ¿no? Armarla para poner el caballo. Después por ejemplo, es una maleta que se llama para deschalar, juntar el maíz, que el hombre se la ponía con el cinto ese, iba caminando por el campo y marlos que encontraba lo deschalaba y lo traía. Después en aquellas bolsas del año 1937 que dice, ahí venía el azúcar, que no venía en paquetitos como hoy, sino que venía en bolsas de 40 kilos. Y compraban una bolsa, entregaban el trigo, por ejemplo, y bueno, y compraban 5 o 10 kilos de azúcar para todo el año, así compraban la harina. ¿Pero lo compraban, digamos, por familia eso? Claro, iban, por ejemplo, en las colonias judías de que vendían ellos, cambiaban el trigo por comidas, azúcar ¿Y cómo la mantenían? y tenían sótanos o lugares secos donde conservaban todo. Había que cuidar muchísimo todas las cosas. Después estos son todos bocados de los caballos que tenían cositas que bueno, que estaban ahí, bueno, acá están guardaditas y trato de conservarlas. Por ejemplo, este es
Esto acá, esto era lo que vendría a ser la heladera que tenían. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es? Claro, se traía la carne, ¿no? y la guardaban en esta jaulita, acá adentro tiene un gancho, la enganchaban acá adentro para que no se muestre, no entre las moscas, o se la colgaban bajo un árbol o bajo en la galería, y ahí mantenían la carne. La salaban la carne para que no... Sí, pero casi siempre, viste, se compraba carne cada 1 o 2 veces por semana. Pero acá llevaban La leche está. la leche. Este baldecito es del año 1895, creo, ¿no? 94. 94. Así que calculá si tiene años, ¿no? Se habrá llevado agua o leche. Qué bárbaro, ¿eh? Bastantes cosas. Sí, todo un museo debe estar. Son cosas que guardé, y acá tenés, por ejemplo... No hace falta, Esta es la rueca, Con esto, acá las abuelas, por ejemplo, se habían se esquilaban las ovejas, ¿no? Y para hacer los pulobres y todo, hacían la lana con esto. Pero este es el La tamaño lana o este hilada. es el No, tamaño? así. Se esquilaba la oveja, hacían el montón y lo pasaban por acá, lo enredaban, y acá salía la lana, y después tejían los pullovers para los hombres o para los hijos. Entonces Sí. no precisaban comprar pullover. Primera vez que veo uno. ¿Usted usó alguna vez? Sí, sí. Incluso si hasta hoy vos lo querés hacer, lo podés hacer. Pero que tenés que aprender a hacer Sale más barato lana comprar. hilada y tejerte el pullover. Y es algo bien natural, bien original. ¿Cómo hicieron entre todos para restaurar las cosas que van encontrando, las máquinas que se llevan una parte cada uno y la pintan? Sí, la tenemos, pinta, había un día de lluvia, ponerle el campo no puede hacer nada, te dedicas a eso, vas restaurando, haciendo y bueno, buscando la vuelta para mantenerlo. Si vos tenés amor y te gusta, lo haces, pero con mucho gusto. ¿Y haces todo acá en este tallercito? Todo acá adentro, sí. Y así se van juntando las cosas, ¿no? Una pregunta, ¿acá reciben visitantes también? Que no lo Sí, veo sí, claro. acá viene gente, se quedan acá. Pues te digo que acá vos venís y estás como si estarías en su casa. Te puedes quedar acá, tenés pileta, tenés paseos de carro o herramientas antiguas, si vos la querés usar también la podés usar. Y si bueno, a ver cómo se araba, o cómo se pasaba un disco, cómo se sembraba, podés hacerlo todo. ¿Qué tamaño tiene el terreno? Son 20 manzanas, 20 hectáreas. 20. Y ahora vamos a pasar a ver las máquinas antiguas Vamos. que tengo ahí en el fondo. Yo sigo filmando, ¿no? Como que vamos caminando. Sí, vamos caminando. Está bueno. Avísame si me choco con algo. Sí, ¿a qué hora voy a salir? ¿Cómo la va? Después vemos qué hora salir. Acá, vamos a empezar acá. Espera, ¿querés que enganche el micrófono? No, anda. Anda Sí, perfecto. sí, estamos cerca. Esta, por ejemplo, es una máquina para desgranar el maíz. Viste que el maíz viene en choclo. Cuando se seca, ellos con una manija que dan vuelta, metían el marlo completo acá adentro y acá abajo salía el maíz y adelante salía el marlo. El marlo se usaba para cocinar, para hacer fuego, cocinar cosas, y el maíz se daba para los animales. Vamos a ir allá que hay otras máquinas. No, te me acerques más. No, te me llegues.
Correte de mí. ¿Qué cosecho? Ay, no, chau. Es que no tengo la fuerza para pegar. Esta es la otra foto. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, las vacas son para reproducir, o sea, terneros, sacar leche, crema, todo eso. A ver, ¿y qué es esto? ¿Cómo funciona? Solo para... Por así, Acercate. Acercate porque no se va a escuchar. leche directamente ¿Cómo? fresca. Perdón que para la cámara. Sí, ¿Podrías repetir? este es un rastrillo que cuando se terminaba de cosechar el lino, venían y juntaban toda la paja. La paja después se servía para calentar los hornos y hacer el pan, los lechones, todas las cosas que se hacían en el horno de una manera de, como no había gas, y bueno, había poca leña también acá antes, entonces se usaba la paja de lino incluso para estivarlo a los animales en invierno. O sea, se trataba de juntar todo y tener lo menos gasto posible, ¿no? Se ahorraban todas esas cosas. Y después por ejemplo, este es un aradito, ¿ves? Por ejemplo, como yo le decía hoy, compraban un caballo, 2 caballos, entonces la ataban ahí adelante y el otro, mayormente siempre eran los hijos que subían arriba del caballo, iban andando y el padre iba detrás para dar vuelta a la tierra. Se araban pocas hectáreas, pero la araban y después se sembraba y así se empezaba a trabajar el campo. Y estas fueron las primeras herramientas que se usaron para trabajar las tierras. ¿Y estas herramientas, estas máquinas, las armaban ustedes, las compraban, las Sí, traían? esto, como vos lo ves, todo lo hicieron los abuelos a martillo y a fragua. ¿Entendés? Fragua viene a ser, es una maquinita que tenía para calentar los hierros y trabajarlos, doblarlos, llevarlos hasta el modelo que ellos los querían hacer. Y aquel era un aportador del maíz. Cuando el maíz así estaba alto había que carpirlo para que se venga más rápido. Entonces ataban 2 caballos y pasaban por los surcos y removían la tierra para que se venga con más fuerza. Y por ejemplo es un carro, que por ejemplo el otro carro que vimos es más livianito, era de paseo. Y este ya es de carga. Acá cargaban las bolsas de trigo y las llevaban a la estación de ferrocarril para venderlas, para embarcarlas. Como no tenían tractores, no tenía nada, todo se hacía con carro. ¿Está? Perdón por la tardanza, nos quedamos con los animales. Por favor. Por ejemplo, este viene a ser la sembradora, ¿viste? Con eso sembraban los trigos, todas las cosechas. Acá adentro se ponía la semilla, estas ruedas van en las puntas ahí, con una vara larga se ataban los caballos y marchaba y sembraba. La rueda van entonces en la punta. Lo que pasa es que está desarmada porque está guardada. Porque también tiene sus años y está bien conservada, no hay que cuidarla, que no se moje, no se eche a perder. Por ejemplo, tenés este sulky de todos distintos modelos. Por ejemplo, este sulky fue en el barco, vino junto de allá de Alemania, fue traído. ¿Lo trajeron en el barco? Sí. Wow. Y lo que sí nosotros, bueno, se tuvo que restaurar un poco porque estaba ya de tantos años, pero está en sus perfectas condiciones como para salir a pasear, hacer una vueltita. ¿Para un casamiento? Claro. Qué lindo, hermoso. Y el resto los hicieron acá. El resto, todo, claro, ya fueron los abuelos que fabricaban, cada uno quería ser mejor que el otro, lo hacían distintas ruedas, modelos distintos arriba, ¿no es cierto? Para ir los domingos a
a la iglesia, se usaban, viste, llevar a los chicos al colegio o hacer las compras. Ves que tiene el cajoncito acá, que vendría a ser el baúl, que lo ponían todas las cosas acá adentro, lo cerraban y se venían los espíritus. Y salían los caballos caminando y con esto acá ellos le daban la profundidad que querían darle para dar vuelta a la tierra. Así estaban todo el día. Yo me acuerdo que yo ya tenía 8 años y ya tenía que estar sentado acá arriba todo el santo día, o medio día arriba al arado y después ir a la escuela. Pero se araban 80 o 100 hectáreas de campo con él. Este vendría a ser el volante, ¿no es cierto?, para mantenerlo en el surco, como tenía que caminar y todo. ¿Hasta dónde sería más o menos el terreno, una cosa así? Y va hasta por allá abajo donde se ve la laguna esa, el alambrado allá de los árboles, Es enorme. y hasta acá arriba y por acá atrás. Voy a filmar un poquito los corderos y las chivitas, ¿no? Dale, buenísimo. Y el chancho se quedaba afuera. Y sí, ¿Qué porque tenemos si no, acá? Tenés que tener cuidado porque si no... Trae, Es un perro bilingüe, habla alemán y castellano. ¿Qué vemos por acá? ¿Qué tenemos acá? acá tenés chivos, corderos y chanchos. El chanchito, el chanchito valiente. Sí. ¿Tienen nombre los animales? No, o? no, ¿Tiene dónde comer? comen pasto, no tienen eso. Todo bien natural, ¿viste? Que Tenemos un chanchito cerca. ahí tenés los corderitos chiquitos que van naciendo. Ahí tenés chivitos chiquitos, esos dos son dos melicitos. Nacieron dos igualitos. Están acostados juntos. Y ya tenés vaca. No sé qué es, pero es abejita. Claro, ahí están las vacas, viste, que se ordeñan a la mañana, se saca la leche, como te decía hoy, se hace la crema, O sea, todo bien natural. todo bien natural. ¿Y lo demás, qué haces? ¿Lo vas a comprar a la Se ciudad? compra, sí, se compra, pero muy poco. A veces compramos lo que es la sal, los alimentos, todo natural. Lo van a hacer salud. Pero sí, aparte no, yo pienso que tiene que ser así, por bien, ¿no? Es lo más lindo, lo más normal. También el tema que me decías del UHF que tenías, del canal. Ay, ¿Qué es lo que claro, hacen? nosotros como acá no tenemos ciudades grandes, o sea, somos un pueblo muy chiquito y colonias, gente de campo, entonces a mí se me ocurrió hacer un UHF que transmitimos por aire a todas las casas, los campos, la gente que vive en el campo tiene televisión. Pero tenés alcance local, ¿cómo es? Sí, sí, tenemos, ¿Tuviste que pedir un permiso? ¿Cómo? claro, tenemos todo, por Confer nos autorizó, cuando empezamos con 6 canales, hoy tenemos 8. Y bueno, así vivimos en el campo, tenemos de todo, tenemos celulares hoy sí, y televisión, vivimos igual como la gente de la ciudad. Pero lo único que no queremos cambiar es el sistema de vida que tenemos, conservarlo, que pensamos que es lo más sano que puede tener el ser humano, ¿no? ¿Se viene internet ahora? También tenemos internet, tenemos páginas de internet de Santa Anita, tenemos de todo, pero lo tenemos para uno estar un poco actualizado de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero, qué sé yo, uno se puede a veces pensar y dice, no, me prefiero quedarme acá en el campo, viendo los animalitos, viviendo en el aire fresco, tranquilo y ya está. Porque igual ya, para luchar en muchas cosas que una vez se dice, podríamos ayudar, pero escucharme, ¿quién me va a escuchar o quién nos va a hacer caso? ¿No? Si a veces no se valoran las cosas que realmente están sobre la tierra o que tienen los pies sobre la tierra.
a veces se da muy poca importancia y es una lástima, ¿no? Pero bueno, que siempre hay que seguir luchando y trabajando para ver si con el tiempo somos los que realmente tal vez ganemos esa gran lucha, que en el futuro todo el ser humano puede decir, bueno, no hay cosa más linda que la naturaleza, ¿no? ¿Cuántos caballos tiene? 9. Vení que te los muestro de más cerca y te cuento la historia de los caballos más o menos. Voy. Despacito, Avísame si estoy por pisar algo que no tengo que pisar. ¿Anduvieron a caballo o no? Sí. Estos caballos no hace mucho hicieron el recorrido de todo lo que hacían los abuelos antes que les contaba hoy. Hicimos 250 kilómetros, esos fueron los que estaban atados en los carros y nos acompañaron en ese gran viaje que hicimos, ¿no? ¿Y cómo es la historia? No, la historia nosotros recordamos los abuelos que hicieron esos 250 kilómetros para venir y echar raíces acá y fundar Santa Anita. En homenaje de ellos volvimos a hacer ese viaje, que preparamos todas las cosas, los carros, tal cual como eran en aquellas épocas, y bueno, nos sentamos arriba de los carros y nos vinimos por los mismos caminos que hicieron ellos, por caminos de tierra, que estaban todavía, o sea, estaban los caminos, y bueno, hicimos todo el recorrido hasta llegar a Santa Anita acá. Demoramos 6 días, dormíamos bajo los carros, comíamos como ellos, ahí al costadito nomás, o sea, todo así bien como ellos nos contaban la historia, así nosotros volvimos a hacer. Vamos a pasar por acá. Voy a mostrar unos conejos, unos pavos reales que tengo. ¿Podemos entrar? Sí, pasá. No le tengan miedo, que no hacen nada. No, para que pase con la cámara el primero. ¿Qué pasa si nos quedamos sin cámara? No hace nada. Si supieran el miedo que... Está la puerta abierta y vamos a venir para acá y va a ser como van a salir. Mira, ese también es hermoso. Ayer viajaron 230 kilómetros en un camión, los llevamos y desfilamos. Vamos a hacer un desfile. Esta acá que vamos a salir por esta puertita. Sí, algo me dice que pisé vos. Raro sería que no se escuche. ¿Qué me decías? Perdón que no... Ya que, por ejemplo, yo te decía hoy que ayer viajamos hacia el norte Concordia con todos estos caballos, hicimos un desfile allá en Concordia para mostrarle todas nuestras costumbres, que había alrededor de 30.000 personas, nos fueron a visitar. Ay, eso me gusta. El pintadito, Sí, es hermoso. Este se llama el alemán. Es hermoso. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 años. ¿Cuánto viven más o menos los caballos? Sí, alrededor de 25, 30 años. A mí me encanta el caballo. Para mí es un amigo, mira, que bueno, te das una idea de él. Es un pavo. Sí. Las líneas. Ah, esos sí, son re lindos. Cuidado.
es la cámara ahí. ¿Llama qué son? Este es el faisán dorado. ¿Faisán? Dorado. Wow. se dice. Y por acá atrás está el collar. Es hermosísimo. Esos colores son impresionantes. ¿Y qué hablan? ¿Español o alemán? Está asustado. Pobrecito. Me encanta, yo lo voy a llevar a la pica. Yo me voy a llevar uno de los caballos, ese alemán. ¿Los No le gusta aparecer en cámara. Los ojitos todavía no. No, los tienen cerrados hasta los 15, 20 días. Y la madre se arranca todo el pelo de la panza, le hace todo, los tapa, los cuida. ¿Y aquí en qué etapa empiezan a formarse como conejos? Y a los 30 días ya son, ese tiene por ejemplo 30 días que tenía recién. Qué rápido que crecen. Comer, ¿no? Sí. Y este es más sano que un pollo, que Sí. viste que no tiene grasa. Vos comés un conejo y es mucho más sano. Pero no No sé, tiene no es para colesterol. domesticar esos. No, no, porque, o sea, se puede, ¿no es cierto? Pero si vamos al caso, bueno, tenemos que vivir de algo, ¿no? Está el Mm. pollo, la vaca, el conejo. Sí. Y bueno, acá está un criadero de conejos de carne para el consumo. Incluso yo creo que en el futuro se va a comer mucho conejo, como los europeos, tanto en Alemania, en Francia, en España, que comen conejo y pescado. Y nosotros carne de vaca y pollo. Claro. Pero yo pienso que en el Cambiar futuro... las costumbres. Exactamente. ¿Y este que tiene una papada? La raza es así, van agarrando como una papada. No, yo me quedo acá, Hermosísimo, me ¿no? parece. Se va cortando ahora en la primavera y el verano. No les hice nada, me odian. ¿Esto cuánto tiempo tienen? Estos tienen 28 días. Crecen rapidito, ¿eh? Mira lo que es esto. No te hacen nada, es impresionante. No, pero yo quiero meter mi mano. Claro. Ah, pero sí. A mí me da cosa. Yo tengo miedo que se me escape. Si se me escapa lo agarrar. Ay, yo me lo llevo, No me lo dejo. Agarrala. No, no quiero. No importa, déjalo. Se da vuelta sobre... No lo apretes ni muy fuerte ni muy despacito. No, déjame verlo. No, me quedo ahí, me quedo acá con él. Ya está, yo me... La famosa cocina económica. Y ahí tiene la morsa donde trabajaban, viste, para armar todas las herramientas. Pero tienen un aljibe, imitación, porque... esa es la ¿Dónde está el ley que tienen. aljibe? No lo vi semejante cosa. Pero no filmes acá, pues ya esa cosa. Claro. Tienes que pararte Te acá. está mira. tapando. Vení acá. Eso fue lo que fui a mirar. Y acá tenés el pozo. Vení. Mirá el pozo. Esa agua viene de 48 metros de profundidad. Potable. Potable, agua. ¿Y quién la descubrió? ¿Cómo es? ¿Descubre la napa o...? Claro, se va perforando y hasta que vos llegás hasta la tercera napa, que es el agua más dulce y más limpia. La pruebo. Probala. Yo la pruebo. Yo también, Yo también quiero. Es el desafío agua. ¿Es fría, no? ¿Gustó o no gustó? Fresquita, natural. Pero en la temporada. ¿Y dónde se hospeda? La vida. Pica siempre en carpa o si vos quieres hacer bungalow, si apenas llegues a hacerlo. Pero cuando ni bien... No, perdón, yo voy a sacarle la foto.
Ay, me olvidé mi cámara de fotos. La tengo. ¿Está descargado el tuyo? No, Porque no sé si era el mío que ya estaba avisando que estaba descargado. El grupo, ¿no? Que todos que son hermanos, parientes, amigos, somos los que viajamos y visitamos a la gente con nuestra música, ¿eh? Vamos haciendo distintas visitas así a toda nuestra gente. Después acá tenés un desfile que hicimos en la Oktoberfest de Crespo, que fuimos con tractores, los carros también, con todas las máquinas antiguas, mostrándole a la gente cómo funcionaba. Después tenéis una réplica de un casamiento que los primeros inmigrantes que llegaban acá usaban esos trajes, esa ropa, y así se casaban, ¿no? De esa manera se... Acá en las colonias, por acá. Sí, todo acá en Santa Anita. Y ahí tenés un carro con los 2 caballos, Estos dos que caballos. fuimos a viajar también a hacer un desfile. Y acá tenés lo mismo el carro, pero con las mujeres, que están todas vestidas con sus ropas típicas. Estas son fotos de hoy, así está la gente, ¿no? Con su ropa y todo. Y ahí tenés un carro con 4 caballos, que esos son los hombres que juntaban todas las bolsas en los campos de trigo para cargarlas y sacarlas del campo para poderlas vender. Y aquí tenés un tractorcito muy antiguo que hoy todavía está funcionando. Hicimos una demostración cómo se araban con esos tractores, con su agua fresca en las botellitas y mostrarle a la gente cómo vivía. Son más tractores. Ahí tenés el primer hombre que con la primera herramienta que trabajaban, los pobres encima de que era duro, tenían que caminar detrás de los caballos porque no estaban fabricadas las herramientas con asientos, que después vinieron ya otras cosas más adelantadas.